Hoy quiero discutir un tema de biofísica. Quiero hablar específicamente de lo que conocemos como termólisis biológica. ¿Cuál es la idea? La idea es que hay ciertos animales, como el hombre por ejemplo, que somos animales homeotermos. Eso quiere decir que somos animales que tenemos la capacidad de controlar nuestra temperatura corporal interna. A ese mecanismo de controlar la temperatura corporal interna le conocemos en biofísica como homeostasis térmica. Ahora bien, el hecho de que tengamos la capacidad de controlar nuestra temperatura corporal interna implica que tenemos mecanismos en el organismo que generan calor. A eso se le conoce como termogénesis. De hecho, en mi canal hay un video previo donde discuto el término de termogénesis. Y de la misma manera, tenemos mecanismos en el organismo que permiten disipar calor. A eso se le conoce como termólisis biológica. Y de eso es de lo que quiero hablar el día de hoy. Cabe señalar que la termólisis, que como ya señalé es el mecanismo en el organismo que permite disipar calor, se puede dar a través de 4 mecanismos diferentes. La termólisis puede ser por vaporización, por radiación, por convección y por conducción. El día de hoy quiero específicamente referirme al mecanismo de termólisis por vaporización. Los demás mecanismos los discutiré posteriormente en otros videos. Bien, ¿qué es lo que es la vaporización como tal? La vaporización la entendemos como el proceso termodinámico a través del cual una sustancia líquida, o sea, un líquido pasa a estado gaseoso, se convierte en vapor. Es decir, aquí tenemos en la vaporización un cambio de fase. Estamos pasando del estado líquido al estado gaseoso. Y en nuestro cuerpo lo que vamos a vaporizar es el agua. Ahora, el mecanismo de vaporización se da a la vez por 3 mecanismos diferentes. Un mecanismo de vaporización es la ebullición. La ebullición es un proceso rápido y turbulento de paso del estado líquido al estado gaseoso que ocurre cuando el líquido alcanza la temperatura de ebullición. Lógicamente eso en general no ocurre en nuestro cuerpo. El segundo mecanismo de vaporización es la calefacción. La calefacción es otro mecanismo de vaporización rápida también que ocurre cuando un líquido entra en contacto con una superficie caliente. Se evapora rápidamente sin el líquido llegar a la temperatura de ebullición. En general, tampoco eso es lo que ocurre en nuestro cuerpo. El mecanismo de vaporización que ocurre en nuestro cuerpo se conoce como evaporación. La evaporación es un mecanismo de vaporización lenta que ocurre a bajas temperaturas, a temperaturas muy inferiores a la temperatura de ebullición. Y justamente en nuestro cuerpo se produce evaporación del agua a nivel de la piel y a nivel de los pulmones. Cabe señalar aquí, quiero hacer hincapié en eso, normalmente confundimos los términos de vaporización y evaporación. Los utilizamos como si fueran sinónimos. No, no es así. La vaporización es a modo general el paso del estado líquido al estado gaseoso, que ocurre a través de diferentes mecanismos, y uno de ellos es lo que se llama evaporación. Y justamente este mecanismo de evaporación es el que tiene importancia biofísica, porque ocurre en nuestros cuerpos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la evaporación, que es un mecanismo de la vaporización, es un proceso de termólisis, o sea, permite la pérdida de calor en el cuerpo humano? Eso ocurre por una característica muy particular que tiene el agua. El agua es una sustancia que tiene un calor latente demasiado alto comparado a otras sustancias. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Cuando nosotros vamos a hacer un cambio de fase, los cambios de fase se dan
a una temperatura constante y nosotros requerimos suministrar calor al medio para cambiar el estado de agregación de la materia. Esa cantidad de calor por unidad de masa que nosotros necesitamos transferir para producir un cambio de fase se conoce como calor latente en termodinámica. El calor latente lo representamos por la letra L mayúscula y se define como el calor suministrado por unidad de masa. Sucede que el agua justamente tiene un calor latente muy alto. Ahora, dependiendo del cambio de fase del cual estemos hablando, hablamos de diferentes calores latentes. Podemos hablar de calor latente de fusión, si vamos a convertir de estado sólido a líquido o viceversa, o podemos hablar de calor latente de vaporización, si vamos a convertir de estado líquido a gaseoso. Si nosotros vemos el calor latente del agua comparado a otras sustancias, el valor es muy grande. Por ejemplo, si nosotros tenemos hidrógeno, el hidrógeno es una sustancia que tiene un calor latente de vaporización que vamos a denotar por L sub V de 452. ¿452 qué? 452 kilojoules por kilogramos. Ese es el calor latente del hidrógeno. Si nosotros vemos el oxígeno, que es otra sustancia muy común, el oxígeno tiene un calor latente de 213 kilojoules por kilogramo. Si nosotros vemos el mercurio tiene un calor latente de vaporización de 296 kilojoules por kilogramo. Pero si vemos el agua tiene un calor latente de vaporización de 2256 kilojoules por kilogramo. ¿Qué significa eso? Significa que el agua es una sustancia a la cual debemos suministrar una gran cantidad de energía, gran cantidad de calor para poder cambiar su fase, para pasar en este caso del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, ¿de dónde el agua toma en nuestro cuerpo? El agua que llega a la superficie de la piel o el agua en nuestros pulmones toma ese calor, lo toma del cuerpo, de ahí lo toma. Entonces eso es lo que hace que el proceso de vaporización sea un proceso en el cual se pierda energía en el cuerpo, porque hemos necesitado suministrar energía al agua para cambiar su estado de líquido a gas. Entonces eso viene como una pérdida de energía. Por eso cuando sudamos, el sudor es un mecanismo del cuerpo para bajar la temperatura corporal, porque justamente lo que hacemos es tomar calor del cuerpo para convertir el agua de líquido a gaseoso y entonces la temperatura del cuerpo baja y por eso al sudar luego nos sentimos fresco. Esa es la idea. Entonces, la vaporización es un proceso importante, específicamente la evaporación, que convierte el agua líquida a vapor a nivel de la piel y de los pulmones. De hecho, tan importante es el proceso de evaporación en la termólisis, o sea, en la pérdida de calor del cuerpo, que se estima que del 20 al 25% del calor total perdido por el cuerpo viene justamente dado por evaporación. Y por ejemplo, si nosotros tenemos 1 gramo de sudor, por cada gramo de sudor nosotros perdemos aproximadamente 0.58 kilocalorías. Eso nos habla justamente de la gran cantidad de calor que perdemos cuando evaporamos el agua en nuestro cuerpo. Es importante también señalar que hay algunas en estados febriles o algunas enfermedades que producen hiperventilación pulmonar. Eso hace que la termólisis por evaporación se encuentre aumentada. En otros casos, por ejemplo, en las personas quemadas, ahí la termólisis por evaporación se encuentra comprometida, se encuentra reducida, básicamente por 2 razones. Primero, porque hay una gran cantidad de líquido que llega a la superficie y no tenemos el tiempo suficiente para evaporarla.
en ese tipo de personas. Esa es una. Y segundo, porque el líquido que llega a la superficie es rico en proteínas, fundamentalmente albúmina. Eso aumenta la tensión superficial del líquido y eso disminuye el proceso de evaporación. Esas dos razones, tanto la cantidad de líquido aumentada que llega a la superficie sin tiempo para evaporarse, como la disminución de la evaporación por ese líquido rico en proteínas, es lo que hace que las personas quemadas sientan hipertermia debido a eso, a que el proceso de termólisis, en ese caso por evaporación, se encuentra comprometido. En fin, como he presentado aquí, la evaporación, que es un mecanismo de la vaporización, es un proceso a través del cual perdemos calor en nuestro cuerpo. De hecho, tan importante es que del calor total que disipa nuestro cuerpo, 20 a 25% viene dado justamente por evaporación. Es un mecanismo importante entonces que ayuda a regular la temperatura corporal interna. Hay otros mecanismos, como lo que he señalado aquí, radiación, convección y conducción, que son mecanismos de termólisis, pero eso los discutiré en otro video. Espero pues que si estás tomando algún curso de biofísica, esta explicación que te he dado aquí de lo que es el mecanismo de termólisis, reitero, es el mecanismo del organismo que disipa calor, por tanto fundamental para la regulación de la temperatura corporal interna, pues te sea de utilidad. Y te invito a que me sigas en mi canal y estés al pendiente de otros videos sobre este mismo tema.